Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esas nuevas deducciones a las que pueden optar las pymes. Te lo cuento. Y es que, como bien sabrás, si tienes una pyme, a partir del 1 de julio tenemos que presentar ese impuesto de sociedades, ese impuesto que grava el beneficio de nuestros negocios. Bueno, pues a raíz de varias sentencias del Tribunal Supremo, pues se han abierto nuevas posibilidades para la deducción en este impuesto, que es muy importante que conozcas. Cambios en el impuesto de sociedades. Bueno, como sabéis, el impuesto de sociedades es obligatorio para todas las empresas en España. Cada año las empresas tienen que presentar este impuesto, tienen que hacer perfectamente esas cuentas y sobre el beneficio de la actividad, pues se paga un porcentaje. Bueno, pues si somos capaces o si conseguimos deducir ciertos gastos que hasta ahora no se podían deducir, pues conseguiremos reducir esa cantidad sobre la que hay que pagar impuestos. Y en este caso no es que haya habido un cambio normativo, sino que directamente han sido los tribunales los que han puesto en su sitio a la agencia tributaria. Lo hemos hablado muchas veces. Bueno, pues hay una norma, una ley que está normalmente muy abierta a interpretaciones de la administración. La agencia tributaria entiende qué es deducible y qué no. Y bueno, pues cuando los empresarios o algún empresario no está de acuerdo, pues tiene que llevarlo a los tribunales, pasan una serie de años y finalmente los tribunales dictan sentencia y en muchos casos crean jurisprudencia, como es en este caso. Así que estas deducciones de las que vamos a hablar son deducciones que se han ganado en los tribunales y que se van a poder aplicar ya en este ejercicio. Deducciones para los socios trabajadores. Bueno, pues hasta ahora la agencia tributaria entendía que ese pago a los socios trabajadores no se podía deducir como un gasto y, bueno, pues al final obligaba a quitar esa partida de la partida de gastos, con lo que el beneficio aumentaba, ese beneficio sobre el que había que pagar impuestos. La última sentencia del Tribunal Supremo dice que el sueldo de los socios trabajadores son deducibles siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Pero en el fondo lo que está haciendo es que todo ese pago que se hacía a los socios societarios, a los socios trabajadores, pues ahora mismo nos lo vamos a poder deducir, lo vamos a poder incluir en los gastos que nos ayudan a calcular el beneficio del negocio y por lo tanto estamos reduciendo el impuesto de sociedades por este concepto. Gastos financieros deducibles. Bueno, pues puede parecer increíble, pero la agencia tributaria no permitía que se metieran como gasto esos gastos financieros. Una empresa pide un préstamo para su actividad empresarial y no podía deducirse esos intereses que tenía que pagar por el préstamo. ¿Por qué? Pues porque Hacienda directamente decía que no estaban relacionadas con los ingresos de la empresa, cuando muchas veces es imprescindible esa financiación para poder generar los ingresos. Bueno, ¿y qué ha dicho el Tribunal Supremo? Bueno, pues ha dicho que estos gastos se tienen que poder deducir siempre y cuando pues se cumpla con los requisitos generales de deducibilidad que, bueno, pues son inscripción contable, la hayamos metido en nuestra contabilidad, imputación con arreglo a devengo en el momento en el que se haya producido y justificación documental de que estamos hablando de esos intereses por un préstamo a la empresa. Así que, en definitiva, lo que quiere decirnos el Tribunal Supremo es que ya nos podemos deducir, lo que no tenía ningún sentido era no poder deducírselo, estos intereses de los préstamos de las empresas. Y sí, te estoy diciendo cómo pagar menos impuesto de sociedades, porque así lo dice el Tribunal Supremo. Nuevos gastos que podemos meter en el impuesto de sociedades. Solo te pido que te suscribas. Tenemos que llegar a 1 millón. Tenemos que difundir todas estas cosas al mayor número de personas posibles. Y también decirte que tenemos otro proyecto, que es Emprendimiento de Guerrilla, que está en YouTube, que todavía somos poquitos, que hay contenido diario sobre cómo tener éxito en el mundo de los negocios, con secciones cada día diferentes. Y además está en las principales plataformas de podcast. Te espero allí también. Gracias. Deducción de los intereses de demora. Bueno, pues estamos igual. Agencia Tributaria decía que esos intereses de demora no tenían que ver con la actividad o con la generación de beneficios o de ingresos de la empresa, sino que simplemente lo que estaban pagando era el retraso en el pago, correcto. Pero lo que nos dice ahora el Tribunal Supremo es que están relacionados con los ingresos de la empresa y que pueden ser deducibles en el impuesto de sociedades. Así que, bueno, pues todos esos gastos, todos esos intereses de demora que muchas empresas pues han sufrido por retrasos en el pago de impuestos o de cuotas a la seguridad social, ahora mismo ya son deducibles en el impuesto de sociedades.
Requisitos y límites de las deducciones. Bueno, tenemos que entender que estas deducciones tienen una serie de requisitos que tenemos que ir chequeando y viendo que los cumplimos, y además pues tienen una serie de límites. Por ejemplo, en la deducción de los intereses de demora pues tenemos un límite del 30% del beneficio operativo o cantidad máxima de 1.000.000 de euros. Contando con la documentación necesaria y cumpliendo con los requisitos, sin sobrepasar esos límites, podremos estar deduciéndonos todas estas cosas en el impuesto de sociedades. Fundamental, asesoramiento profesional y control riguroso. El impuesto de sociedades puede marcar la diferencia entre, bueno, pues esos beneficios y esas pérdidas. Si no hacemos las cosas bien, si no estamos bien asesorados en todas esas cosas que nos podemos deducir o que podemos declarar como gastos dentro del impuesto de sociedades, y además si no llevamos un control exhaustivo de toda la contabilidad de la compañía. Así que muy importante que hagamos las cosas bien para llegar al impuesto de sociedades en las mejores condiciones posibles y que nos deduzcamos todo aquello a lo que tenemos derecho a deducirnos. En definitiva, ha llegado el Tribunal Supremo, ha dictado sentencia en muchos criterios que tomaba la agencia tributaria, en la que bueno, pues había gastos que consideraba que no eran deducibles porque, según la agencia tributaria, no contribuían a la generación de ingresos. Bueno, pues ha llegado el Tribunal Supremo, le ha dicho que esto no es así, ha asentado jurisprudencia y a partir de este momento esos gastos podrán ser deducidos siempre y cuando cumplamos con los requisitos que marcan las sentencias judiciales y, bueno, pues siempre y cuando hagamos las cosas en condiciones, las hagamos bien. Estamos hablando y vamos a repasar de la deducción de esos salarios de los socios trabajadores, estamos hablando de la deducción de los intereses de los préstamos de la empresa, estamos hablando de la deducción puesta como gastos de esos intereses de demora, siempre y cuando, repito, estemos cumpliendo con los requisitos que marca la ley, que marca la norma y que marca esas decisiones del Tribunal Supremo. Así que ya sabes, para este impuesto de sociedades que empieza el 1 de julio y que termina el 25 de julio, tenéis nuevos gastos que podéis meter dentro del impuesto de sociedades para pagar menos impuestos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir una cosa y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des hasta en la cabeza. Es cierto que no es deducible en el impuesto de sociedades porque es totalmente gratuito, con lo que no hay nada que deducirse. Pero si quieres seguir aprendiendo de todas estas cosas y manteniéndote informado, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.